Unidad 9, títulos, escrituras y restricciones. Las titularidades de bienes raíces. Titularidad de persona que tiene los derechos de propiedad adquiridos. ¿Qué tiene el título? ¿Cuál título? El deed, escritura. El deed es la escritura en español, o el título. Entonces hay dos conceptos en la manera de tener el título en una casa. El concepto del título y el concepto del título de equidad. El que tiene el título, pero el bien inmueble. Y el que tiene el título de equidad, un derecho de usufructo, es decir, el derecho de ocuparla, no le van a dar el título que no termine de pagar. El título de equidad es un título que sirve para que pueda registrar la casa como homestead, que pueda pagar los taxes, pero el título no es el título verdadero. El título verdadero es el título como es. Entonces, cuando compra una casa en la Florida, le dan el título. Cuando uno compra casa en Georgia, le dan un título de equidad. Como ahorita le entregan un título para poder ejecutar en un foreclosure, el banco tiene que ir a la corte a recuperarlo. Y los procesos en la corte son tardados, muy tardados. En cambio que en Georgia ya el banco tiene el título. Entonces necesita ejecutarlo en una corte, necesita simplemente publicar, cumplir unos requisitos menores de ley y recupera la. Que Georgia tiene mucho más foreclosure que casi ningún otro estado, incluyendo yo. Entonces, aquí al usted la casa le van a dar el camino cuando la termine, no antes. La pregunta final, pero el título lo tiene el banco. No lo tiene. Adquisición del título. ¿Quiere el título? Sea por un proceso de alienation o enajenación. ¿Cómo refiere el título? Alguno compra un carro, ¿cierto? El título del carro lo firma y lo llega. En ese momento, usted ve, la casa es usted la escritura de la casa, la firma, ese dos testigos, entrega y vendió la casa. Eso es todo lo que hace. Que vamos a un abogado decía, es porque el abogado, porque hay dinero de por medio del banco, el abogado tiene que recoger todas las firmas ya para que asegurarse que usted pague y no va a salir por cualquier tallito. Esas son, pero no, la entrega es una transacción. La casa es simplemente es el que está pidiendo el título. El que lo recibe firma. El carro creo que uno creo que firma nada más entregando. Firma, entonces así. Y la alienación de esa manera, dos maneras. Voluntariamente, uno quiere voluntariamente el título. Voluntariamente es cuando, ¿de qué manera lo hace voluntariamente? ¿No? Que yo agarro, firme, presente testigo y le entregue. Es que es un testamento. Y de un testamento, en parte se va a hacer lo yo lo firme o que lo deje malo está. Pero se puede dar uno a la persona sin dejar un testamento. Si muere sin dejar un testamento, entonces lo que no se hace la voluntad de él, se hace la voluntad pues hijos, la esposa, la mamá, los que crean con derecho sobre el difunto, va a tener que pelearlos en una corte y entonces va un juez el que diga, bueno, tanto para este, tanto por ciento para el otro. Ya no es la voluntad del difunto. La otra situación voluntaria es la llama el ship.
Cuando el Estado necesita terreno para ampliar cualquier día, entonces lo que hace es lo expropia y le compra al propietario. Entonces aquí tenemos ya voluntariamente la firma y la entrega, y a través de un testamento, el legatario de la persona que herencia o la persona que deja el testamento. Ahora, involuntariamente hay varias maneras. Cuando el fallecido deja un testamento, los descendientes son aquellos que quedan vivos después que los tienen derechos sobre el difunto, que sin dejar un testamento quedó intestado. Entonces la propiedad desciende de los herederos, pero no es la voluntad. El Estado o el gobierno necesita un bien del propietario, bien sea para ampliar una vía, bien sea para una escuela, para algún propósito que sea necesario para toda la comunidad. Entonces, en ese caso, el gobierno, pero eso no es la reversa expropiación. Hablando de la expropiación. La expropiación de mi dominio es que el gobierno le da derecho a tomar la posesión para públicos. Es la expropiación. El hecho de la reversión al Estado de una persona muere sin dejar ningún heredero, no tenía hijos, no tenía nada. Entonces la propia se reverte para el Estado. Porque no se puede haber, no puede haber una propiedad sin dueño. La propiedad alguien tiene que dar los taxes. Entonces, si la propiedad no tiene dueño, se la queda al gobierno, se la queda al Estado. Dejó, se murió, no dejó testamento, no apareció ningún heredero conocido, se la queda al Estado. Eso se llama revertado o en domain o expropiación, es lo que le da derecho al gobierno a tomar una propiedad a fines públicos hasta el juicio de expropiación. Y usucapión es la otra manera de que alguien puede tener una transferencia involuntaria. Cuando invade la propiedad, paga los taxes por 7 años y entonces ya se añade de ella. Para que eso suceda, tiene que dar lo que está en el hot card, tiene que haber una posición hostil de la propiedad. Una posición hostil, una posesión abierta, o sea, la persona que por una ventana o puerta forzó para entrar a la casa, tomó posesión de la casa, pagó taxes por 7 años, puede haber pagado y ha ido en la casa por 7, puede reclamar título imperfecto y entonces, claro, al vivir en la casa está dando una posesión pública de que vive ahí. Es una invasión. La usucapión es una invasión. Y es una invasión que después de 7 años ya se vuelve legal. Después de 7 años ya la propiedad del invasor. Pero tiene que pagar los taxes de esos 7 años. El pago de los taxes de la vida ya es dueño de la propiedad. Esa es la usucapión o la invasión. Sí, claro. Claro, todavía se da esa situación. Hay dos tipos de notificaciones. Hay dos tipos de notificaciones. La notificación efectiva, una persona se muda. Si digamos que hay un estafador de una casa, agarra el título, hace copias de una persona, una escritura, se la entrega, agarra su cash y le entrega el título. Y una se muda. Lo que está haciendo es una notificación efectiva. Ahora todo el mundo sabe que es de él porque mudó. Pero el mismo estafador agarra el título otra vez, se lo vende a otro, agarra el dinero y se va. Y el otro no hace una notificación efectiva, se lo lleva a la corte y lo registra. Él da una notificación legal o un constructivo. La notificación es informarle a todo el mundo en registros públicos que la cancela. Pero las dos notificaciones tienen peso legal. ¿Qué quiere decir esto? Si este estafador hace eso y luego el que se da cuenta que el otro está viviendo, pues ¿qué va a hacer? Va a darle que esa es su casa y el otro también. Lo van a la corte. ¿A quién le va a la casa? Lo van a dar al que hizo primero. Porque como las dos tienen el mismo efecto legal, va a ver el juez, bueno, ¿quién se hizo primero? ¿Quién? ¿El que se mudó o el que no? Si el que se mudó lo hizo primero, entonces él fue el que la casa legalmente, porque la segunda fue estafa. Se puede meter legal a la vez. Estafaron fue el que registró después.
Ahora, si el que entró lo hizo primero antes y el otro después, pues se registró. Porque el registro es más importante que el mudarse. Tiene la misma prioridad, tiene el mismo efecto legal. Los dos están dando una notificación al público que la casa de ellos. La situación es la fecha en quién lo hizo. Entonces, en el examen hay que cuidar porque esa es una pregunta frecuente. Y entonces se mudó el primero, registró el 15 de abril. ¿De quién es? Del que se, porque lo hizo primero. Registró el primero de abril y se mudó el 15. Entonces, ¿por qué? Que lo hizo primero. No del de si se mudó o si, sino del que lo hizo primero. El primero que lo hizo es el que con la casa, el que notificó fue el que se la vieron, el segundo estafaron, en otras palabras. Pues. Entonces, proteger el título en una situación de un seguro. El seguro del título protege que uno le dé un título que sea fraudulento, por ejemplo. Hay que proteger de eso. La carta de título es un resumen completo de historia del título, que es lo que me está dando ahora antes de comenzar. El extracto es un resumen por los 30 años. La cadena es la historial completo, que la casa es casa, desde que el tía viste. Son 244 años de historia que tienen los Estados, así es que la cadena del título hace la historia desde hace 244 años. Pero al abogado no le interesa eso, le interesa solamente los más recientes 30 años. Entonces, para una persona que es un extractor que va a registros públicos y pide que le den las copias de las transacciones de los pasados años. Revisar que el título sea principalmente comerciable. Comerciable quiere decir que se pueda vender, que no tenga un vicio oculto por el cual, pues si se da cuenta, en algún momento cadena alguien compró, pero no tenía facultad de hacerlo porque no era dueño, porque no firmó la cosa, entonces él podría encontrar que el título es un problema que hay que resolver. O si él tiene deudas, tiene liens, ese son problemas que hay que resolver. En general, él lo que fija es que sea comerciable. No puede, lo único que puede decir es no darse cuenta, por ejemplo, de una estafa anterior, que es el que él pueda ver si la persona que firmó como soltero en realidad está pagado. Eso dice que es muy difícil que pueda determinar. Entonces, por eso que de todas maneras viene a comprar protección del título, que es el seguro del título. El seguro del título. Los lease pending, cualquiera, este es un término que significa demandas pendientes. Y los leases se registran en los registros públicos también, dando una notificación legal, un constructive notice. Por ejemplo, un pintor que pinta una casa y no le paga, se niega a pagarle, el pintor puede ir a la corte, registrar la demanda, tiene 180 para hacerlo después de terminado el trabajo. Entonces, esa casa no la van a poner hasta que no le pague el pintor. Y entonces, como abogado va a pedir el título, va a aparecer ahí que lease pending de compañía de pintor porque no le pagaron. Eso es un lease pending. El seguro del título tiene dos componentes. Los seguros del título. La póliza del dueño y la póliza del lender. Acá es una de las cosas donde yo noto que aquí en Georgia más dinero le sacan a la gente, porque normalmente un seguro del título vale $300, normalmente. Ayer, en la clase pasada, la semana pasada, vi una estudiante que me mostró una casa que ella está comprando. Le están cobrando $1,000 del seguro del lender y 1,200 de la póliza del dueño. Y es una cantidad exagerada. Y no le están dando a escoger. Mucha gente no sabe. Ese es obligatorio. Entonces, si ella no lo quiere, puede obviar. Para hacerle sincero, ese el título prácticamente no sirve para nada. Me di cuenta de eso con una amiga que ganó $2 millones, empezó a comprar propiedad, pero es muy exigente y lee todo lo que compra. Y me pidió que le dijera a los abogados de cierre que si no le mandaban el documento antes, él se iba a tardar 4 horas leyendo por papel. Y yo se lo dije a los abogados, no creyeron, y efectivamente lo sentó y dijo, esto es este papel, voy a leerlo, línea por línea. Y con seguro, 3 horas más tarde que seguro el título, entonces dijo, hey, este no me protege si o no que hay un fraude atrás, no me protege si
sé o no sé qué cosa, que no me protege o no sé de tal, o sea, el seguro del título no me protege de nada. Entonces yo me pongo a leerlo, yo le di un seguro al título. Yo, oye, no te protege de nada. Entonces le debemos al seguro de qué me protege. Si no me protege de nada, ¿de qué me protege? Él dijo, mire, no, tache, protéjame al menos de esto, de esto, de esto. Se lo mandaba por a la compañía de seguro del título. Y eso fue y viene un valle para que al final tuviera un medio seguro del título. Medio, que más o menos le pida. La moraleja de eso, yo si vuelvo a comprar casa, pues no compraría seguro, porque habría que pelear con la compra, pero no me haría meter $1,000 de un seguro de título, definitivamente no. Y si me cobra, quiero ver entre qué me protege. Pues si ustedes por próxima vez lean, a ver qué es lo que le protege. Ahora, como la gente no sabe, pues los engañan. ¿Cómo le va a dar algo que vale 300, $1,200? Bueno, pues empezar, dije ya, mira, para empezar no es obligatorio, si quiere, quítelo. Ahora, si quiere, ¿no? Un riesgo, porque después puede ser un problema el título, entonces, o sea, el título es conveniente comprarlo, pero sí que protege algo, que tenga algún tipo de garantía. Pero tiene dos pólizas, porque la póliza del dueño es para proteger la póliza del lender es para proteger al banco. Ahora, sí no se puede hacer comprar una casa crédito sin la póliza del lender. Cuando lo va a hacer, ¿no? Y la póliza sí lo protege. Entonces, lo que hay que hacer uno es comprar las dos y ver que le den la protección que le está dando también, porque al banco no le engaña. Pero la diferencia es que las dos, una tarifa fija se paga el día del. Debería ser 301, como nadie le presta sus cosas, el que se dé 1,500, pues, ¿verdad? Igual y es un seguro. Una ley que diga que el seguro tiene que costar tanto, pues, igual que el seguro de vida, igual que el seguro de vida, atiendo la vida, podemos ver más caro, más. O sea, no hay que ver ni siquiera la edad, a lo mejor las condiciones. Entonces, por eso que el seguro pasa eso. Ahora, la póliza del dueño cubre al dueño y le cubre el monto de la compra de la casa. La casa vale $600,000, le cubre los $600,000 de un siniestro. Si es que realmente le cubre eso, pues. Y no es terrible. Si el de la casa, la póliza expira. Entonces, el nuevo año tiene que comprar otra póliza. Por eso es que cuando uno compra una casa, esa póliza del dueño la paga el dueño al nuevo. O sea, el vendedor se la paga al comprador. Lo usual es que el vendedor la póliza compra. Lo usual es que no sea transferible, que la póliza se acaba en el momento de la venta. Que la póliza del SIS es transferible porque los bancos suelen vender el paquete de deuda de uno a otro banco. El banco del banco B, el banco. Entonces el seguro lo van trayendo de uno a otro banco. Pero la póliza solamente cubre el monto del préstamo. La casa era 600,000, el préstamo fueron 550. Entonces la póliza del lender va con 550. Y en el caso de un siniestro en contra del título, lo que la deuda que tenga, el monto que no se le haya pagado todo el lender, ya le pagaron 150,000, lo que le deben es 400, entonces lo que va a cubrir es el saldo deudor al lender. En Florida no se requiere el seguro del título, es obligatorio. Ahora, muchas veces si uno no rechaza el título, dice, mira, yo quiero seguro del título, entonces lo que el abogado le cobra a uno. Si no hay un seguro del título y hay un del título, el abogado que uno tenga que mandar al abogado que cierre. Entonces el abogado cierre, al ver que el seguro del título, para que se tome la responsabilidad de que va a recaer, entonces realmente él o con una tarifa más alta para hacer o para él comprar el seguro del título y protegerse de una situación así, ¿no? Pero en todo caso, un seguro de título no sea, si es conveniente, no es obligatorio, pero si de verdad revisa que tenga protección. La posibilidad de comprar una casa, el título para que se entienda de que lo que estoy diciendo es no. Entonces, la póliza del propietario dice que se quedó muy. No. Esa emitida por el precio de compra. Protege al notario y sus herederos y no es transferible y prima que se cobra una única vez el día del cierre.
Y la póliza que sí es posible. Esta es obligatoria porque el banco la pide o sí. Por el préstamo, no por el de la casa, porque es al prestamista, se puede ceder, es transferir y lo está el saldo de la deuda. La mayoría requiere, lo requiere como control para emitir el préstamo y tiene una prima de una sola vez también. Pero generalmente el prestamista quien paga, el que está pidiendo el préstamo, o sea, el comprador, y la póliza del dueño la paga el dueño, el que está vendiendo. En el examen, preguntas frecuentes son hacer la diferencia entre el dueño y el seguro del título del lender. Entonces hay que recordar esas diferencias. Generalmente cuando uno termina en OR es el que da, OR es el que da y es el que recibe. Entonces de tal manera que el grantor que está dando el OR, ¿de qué título? El garantí que está recibiendo. Cuando se está pidiendo una escritura o el título, lo que se transfiere, el que firma la transferencia es el garantor, el otorgante, el dador, dueño, que otorga el título, y el garantí tiene que firmarlo. El que lo recibe tiene que firmarlo. Pero sí tiene que firmar únicamente el garantí y un competente que es mayor de 18 años y su sano juicio. Y se hace el acknowledgement, que es la acción que se firma ante un notario para dar fe que es la firma de él. Pero el garantí no firma la escritura, no la firma. La firma el garantor. Las cláusulas que tiene el DIT tienen cláusulas que se llaman las de premisa. Todas las cláusulas, el nombre de las partes, la fecha de la ejecución, la cláusula de transferencia, la descarga legal de la propiedad, la consideración de valor que se está entregando, y las cláusulas de eso es y ahí entonces es donde se explica en el título si estoy dando el FIMPEL o el Life. ¿Se acuerda que lo mismo? El FIMPEL es cuando yo soy dueño, incluso después de esto puedo heredarlo. Y el F-Estate es cuando fallezco, la revierte al que no. Entonces ahí en ese momento, en la escritura, si se está dando a mi mamá, hago un Life Estate. Sí, que ella la tenga nada más de mientras viva. Y el dominio vitalicio tiene las palabras to have y mantener, y el fee simple, el to have and forever, siempre. Después las cláusulas de 6, que es el convenio de posesión, of nombres, que quiere, vamos a entregar la casa libre de gravamen. Libre de gravamen es que no tiene ninguna título, que no hay servidumbre, y las hay, están descritas en la escritura. Servidumbre son derechos de paso, de pasar. Encroachment son acciones, restricciones, ya vimos las restricciones de una escritura. Puedo poner que no mueva las restricciones a poner en la escritura. De la escritura del DID, una consideración o uso satisfactorio. O sea, el mismo la escritura determina un no para la propiedad del título de $10, $5, o por cuando se trata de una transferencia, pues no hay un escritura ejecutada por el garantor competente y los que tener la descripción legal de la propiedad. Vamos a ver ahora y es cómo se describe una legalmente, y debe haber sido entregada voluntariamente. Que describe el índice que se está transfiriendo, tiene que tener garantía, que es el nombre del garantía, que es el que está entregado, y las de cesión. En el examen, que un padre está con el hijo, entonces no dejarle agarra la escritura de la casa y la firma de presencia de los testigos a la iglesia. Entonces ahora el título está nombre de la iglesia. Y esa noche se muere. En el siguiente, el hijo transferido, ¿de quién es? ¿Del hijo o de la iglesia? De la iglesia. Pues no. ¿Por qué? Falló. El tiene que ser entregado y aceptado. Resulta que lo que falló fue que no fue voluntariamente fue aceptado. No fue entregado ni aceptado. No se quedó en el escritorio del difunto. Como quedó ahí, no puede agarrar la gente, romper la copia. No, el título se desaparece. Porque
aunque lo haya firmado en presencia de los testigos, al no ser entregado, el pastor todavía no posesión de él. Si lo hubiera entregado, entonces sí, le pertenece a la iglesia. Pero al fallado, fíjense, tiene que haber el delito, tiene que haber una entrega y una aceptación voluntaria. Voluntaria porque si viene Escobar, todos saben que es Escobar, y viene y me trae un título, Ricardo, aquí tienes, entonces yo no lo aceptaría, no sé usted, eso es meter, yo, porque eso es meterse en un problema. Lo que te está son unos cuantos a la cárcel por terror, por lo que sea. Entonces, ¿quién es Pablo Escobar? Pero bueno, el punto es que ya no podría dar algo, o sea, uno tiene la decisión de darlo o no. Personas que dicen, no, hay personas que aceptan un regalo que viene de la lotería, bueno, y consideran que eso es dinero malo, pero hay personas que creen que eso no está bien, entonces, pero tiene que haber una entrega y aceptación voluntaria en todo caso, ¿ok? Tiene que haber una aceptación voluntaria. Hay 4 tipos de escritura. Cuando va a vender una casa, escoger 4 tipos de escritura para transferirla. El cancel deed, el warranty deed y el warranty deed. Si cuando usted hace la escritura, el garantor de la escritura y la firma, de la escritura que hay, se olvida o no, hay que poner cuál es el tipo. Un quick line, cancel deed, un special warranty deed, un general warranty. No se pone, entonces en una parte lo que van a decir general warranty deed, porque esa es la que todas las protecciones. Por omisión, por que se le olvidó poner, por lo que sea, en ese caso es un general warranty. Ahora, si se escribió, pues esa es la que es. El quick deed es la escritura de herencia que más se usa cuando un padre, por ejemplo, le va a regalar a la hijo. Cuando, por ejemplo, una pareja se está divorciando y se están repartiendo todos los bienes. Cuando tú te quedas con la playa y yo con aquella, firman la anuncia del título, uno en favor de las otras y vienen así las partes. Por ejemplo, una escritura que tenía una falla, un número estaba mal, se corrige con un entendido. También funciona, por ejemplo, si una persona la deporta y tiene un nombre y ya no sigue la pagando, te quick claim de un amigo, un favor para que se la siga y la renuncia a favor de alguien. Pero la escritura de renuncia no ofrece ningún tipo de protección. Por eso se llama así. El deed se utiliza mucho cuando estamos vendiendo un negocio, cuando la propiedad de un negocio, un restaurante, y viendo la propiedad del restaurante. Entonces, lo único que entrego como garantía es la posesión. Y puedes tomar control del restaurante, puedes tomar control del negocio. Fuera de eso no hay ninguna otra garantía. Y la escritura de garantía especial se llama porque sí ofrece garantía, se llama especial probablemente por el tiempo que yo la poseí. Si yo compré la propiedad, fui dueño por años, entonces yo la vendo ofreciendo garantía de los 10 años que yo tuve, no hubo no hay ningún, está limpio, no, pero no me responsabilizo por lo que haya pasado con los propietarios anteriores. En cambio, que el General Warranty sí ofrece una garantía completa y absoluta, incluso de cuando no fui el dueño, de por vida, o sea, y más amplia. 3 es la más amplia y es la que piden locos cuando uno va a una casa. El banco exige que sea el tipo de garantía que haya. Entonces, la escritura de renuncia, se renuncia a todos los títulos, deja problemas existentes, por ejemplo, una dirección equivocada. La palabra quick claim significa abandonar, liberar, anunciar, ¿verdad? El sesionista reclama la propiedad, no hay toma de posesión, puede ser que la casa esté rentada y haya que echar el no puede ser. No hay ninguna para defender el título. Esa es el claim. El buy sell se utiliza, no hay ninguna garantía, pero tiene la toma de posesión, tiene la de habiendo una concesión, transmite el título que tiene, pero no lo protege de reclamos posteriores al título. Y la especie sí tiene garantías, pero únicamente el periodo que la tuvo es que utilizan grandes corporaciones cuando venden un warehouse, un edificio de oficinas. Garantizan, pero por el tiempo la tuvieron. Por eso se llama especial. La garantía, esa, todas las, de hecho tiene
de difusión, la de garantía adicional molesta, y la garantía, pero por si permanentemente el garantor va a deber ese tipo. Entonces, eso es que esta, que tiene las garantías que se utiliza cuando compro una casa con cemento bancario, los lenders exigen este tipo de garantía que se. Y si por error no puso uno más, no puso que no, bueno, ahí va, la garantía, porque la ley para protegernos nos da que la omisión del nombre, la que va es General Warranty. Entonces, esos son los cuatro. También hay escritura de depósito especial. Si una persona fallece, entonces pueden dar una escritura de representante personal por un testamento o por orden judicial para que liquide todo el patrimonio fallecido y se reparta entre los herederos. Tu guardián, cuando un tutor es un menor de edad, un menor de edad quiere vender propiedad, como es menor, puede, capacidad jurídica, nombrar un guardián por él. Y la escritura del comité es lo mismo en el caso de una persona capacitada mental. Actúa el propietario que es totalmente incompetente. Si el no firma el DIT por una ejecución de foreclosure, lo que se entrega es un certificado de título. Es una pregunta frecuentemente también. ¿Qué dan en un foreclosure? Un certificado del título en una venta de ejecución hipotecaria. Pues no hay la afición del DIT. Requisitos legales: se requiere una guarantee deed en los que se indica el contrario. La transferencialidad no es efectiva hasta que el acta es voluntariamente entregada. Por eso es que el papá que dio la título a nombre del fallo que no la entregó. Si él se lo hubiera entregado esa noche y ahora entregarle a darla, entonces se lo elijo. Limitación y restricción. Restricciones públicas y restricciones privadas. Restricciones públicas son las que pone el gobierno, como por ejemplo a través del Power pone las ordenanzas de unificación. Es una unificación que es residencial, ahí no se puede dar un hotel, no se puede nada comercial. Los códigos de instrucción imponen el código que tiene que seguirse para una modificación de casa, ordenanza. Ustedes han visto que tiene una letra A y 100. Si tiene A y 100, pueden comer confianza ahí. Si tiene una C o una D, pues ya probablemente estén cerrando. Sí, de acuerdo y chequean todas las cosas. Una chiripa, 3 puntos menos. Una cucaracha. Una cucaracha, punto menos. Sí. Es grande, entonces más grande. No. Chiripa es una cucaracha chiquita. Cucaracha. Entonces, las ordenanzas de salud, pues son las que van a las restricciones a esos negocios. Esa es el acróstico PET. Recordarlo, es el acróstico PET de mascota, ¿no? La P del Police Power, la E del Eminent Domain o dominio eminente. El dominio eminente o expropiación es lo que debemos evitar. El gobierno necesita la casa, la va a expropiar. Lo único que podemos es un precio justo. Y consideramos que no nos están pagando un precio justo, puede ir a un juicio de expropiación. En ese juicio, generalmente, entonces, defender la propiedad más. Pero por lo tanto, el gobierno propia paga un precio más que justo para evitar ese juicio expropiatorio. Y es de taxation, que las regiones públicas pueden a los impuestos de propiedad y con esos impuestos pueden remate la propiedad, uno paga los property taxes. Y las retenciones públicas, las retenciones privadas, vienen del acróstico DEL, de la marca de computador DEL, de la restricción, que son las que he visto, que no se puede una licorería, no se puede mover entonces las restricciones y los restrictive covenants que afectan a la subdivisión, los restrictivos, restrictive covenants que afectan a la casa de una subdivisión. La N de dos cosas, el easement, los encroachment. Un easement es un derecho de paso. Si una propiedad y por enfrente es una calle y viéndola atrás, pues tengo que dejar paso por la que lleguen a la atrás. Si no hay calle, entonces eso es lo que es un easement. Ahora, el easement es el de pasar, no es que yo le estoy vendiendo mi pedazo. Ese pedazo
tierra sigue siendo mío. La pasa a lo mejor por un borde del campo. Entonces puede pasar por allí, pero no estoy dando más que el derecho de pasar por allí, lo estoy vendiendo el paso de propiedad. Y eso es lo que se llama un easement de derecho de paso. Servidumbres. Perdón, son servidumbres. Lo que estoy hablando es servidumbres. Bueno, no, derecho de paso. Los encroachment es cuando hay nos ponen una cerca dentro del terreno nuestro. Un encroachment. Por ejemplo, un vecino por viveza pone cerca y la pone adentro. Si nos damos cuenta, dentro de los 7 años podemos exigir que la tumbe. Pero si pasan 7 años nos damos cuenta, pues entonces el encroachment ahí. Él se hace de ese pedazo. Y es de los leases, de los arrendamientos. Los arrendamientos que pueden ser por 5, 7, 99 años. Y la otra es de los leases. Es una restricción de propiedad porque cuando le ponen un gravamen pueden impedir que venda una casa o van las propiedades que no tengan en un gravamen. Entonces las reglas de la escritura son parte de la escritura, afectan solamente a la escritura en particular, mientras convenios restrictivos afectan a toda la sucesión. Ya he dicho que esos convenios tienen el propósito de proteger el valor de la propiedad, ¿verdad? Es para proteger a todas las casas de subdivisión, que no pierdan valor. Son servidumbres, derechos de pago. Traspasa la propiedad, lo que sigue siendo lo que está dando es el derecho de pago. A veces se puede terminar un acuerdo de abandono, porque ya no lo, porque supongamos que una persona estuvo por mi casa, pero tiene una calle en la parte de atrás. Bueno, necesita, entonces, ya. Pero tras la tuvo, eso se pone por escrito. O sea, los derechos de pago se ponen por escrito. Porque si él tiene la propiedad y la vender, él tiene que darle al nuevo comprador el derecho de pago por ahí. Si vende y no lo cede, luego a mí me quiero dar el derecho de pago. ¿Qué tendría que hacer el nuevo comprador? Si no tuviera por ejemplo, tendría que llevarme la corte. Entonces el tribunal puede dar a él por necesidad el derecho de paso porque el bien está cerrado. Y cuando se lo otorga, entonces él tiene un derecho de paso que al momento de vender la casa es propiedad con el derecho de pasar a nuevo dueño. Entonces ya queda hasta esa manera. Pero también se puede prescripción. Si durante 20 años estaba pasando por, pues entonces en una le van a dar por el derecho de paso. Esto se escucha en la Florida, en una finca. Realmente yo vendí una finca por allá, los adentros de Tampa y por ahí hay una finca donde está la necesidad. Entonces, para una finca hay que pasar varias fincas. Entonces, cuando vendes la finca, montones de derechos de pasa por una, abre un portón, pasa por ese son, que no es una carretera, como pasando uno, terraplén de una finca para la otra, son derechos de distintas fincas hasta a la que es. Todo eso, si se usa por años ininterrumpidos, ya te lo dan una corte por el uso continuo, por necesidad que manda. Ahora también puede ser por acuerdo de manera voluntaria, te firma un escrito para que cuando vendas tu casa puedas tener el derecho de pago. Pero en el acuerdo por escrito hay que entender la diferencia entre servidumbre real que beneficia a la propiedad y la servidumbre personal que beneficia al individuo. Beneficia a la persona, se transfiere de persona a persona. Cuando beneficia la propiedad, sí. Por ejemplo, si yo tengo una casa que el vecino no da al lago, su casa al lago, y él me pide permiso por la mía para ir a buscar, yo le estoy dando a él una servidumbre personal. Él tiene entonces el beneficio y puede pasar por mi casa y ir a pescar. Pero cuando es la casa, al nuevo comprador no tengo por qué darlo. Primero, no hay necesidad de que venga a pescar a mi casa. Entonces, por consiguiente, y segundo, que entonces como era individuo, cuando él dio la casa, ese no se traspasó, porque lo tenía. Ahora, si yo le doy una servidumbre a la casa real, que es diferente. La servidumbre de la casa, cuando se vende, traspasa los derechos al nuevo comprador de la casa. Pero es la diferencia entre el servidumbre real que beneficia a la propiedad y la servidumbre personal que beneficia solamente a la persona. En el examen, por ejemplo, que tiene una compañía de cables, una servidumbre que le permite poner una distribución de cables en una propiedad. ¿Qué tipo de servidumbre tiene? Personal real. No es personal porque la compañía de cables es una persona jurídica y el beneficio es persona jurídica, o sea, la compañía de cables, de poner los cables, pero si se va a esa compañía, a la otra tiene el dueño. O sea, no está beneficiando a la persona, lo que ha dado es beneficio.
Si beneficia a una persona, una compañía, personal. Si beneficia a la propiedad y a servidumbre. Entonces, un encroach es cuando el vecino se pasa de vivo, ¿verdad? Y eso pasa frecuentemente. Mete ahí, agarrando su pedazo más nuestro. Después de 7 años ya se la gana por inscripción. En los contratos hay un elemento que pregunta que se absorbe. Un sondo se hace una medida para que se los límites de la propiedad. La mayoría de la gente no, porque eso cuesta dinero. Entonces, ellos no lo quiere dar, el comprador no lo quiere pagar. Entonces, muchos contratos se venden sin el sobre. Y ahí, si no hay un sobre, puede darse cuenta si cerca está metida ya de los límites. Entonces, es muy bueno que uno compre una propiedad, sobre todo si hay una cerca de dudosa reputación, porque uno se puede dar más o menos. Entonces, pedir el sobre para poder reclamar a tiempo, que puede obligar a tumbarle la cerca, pues. Puede suceder que... Los leases son los contratos de arrendamiento. Dan un derecho de uso al inquilino, pero no transfieren la propiedad. Tiene que ser por escrito y para ser ejecutivo si son por más de... Y la firma de 2 también si es por más años. Los necesarios pueden llenar espacios en blanco en forma de arrendamiento que están aprobados por la Corte Suprema. Hay varios tipos de leases. ¿Cuáles son los tipos? Esto es nada más que un poquito, pero como yo les dije, es un tema de estudio profundo, porque los contratos son cosas más elaboradas. Básicamente hay 4 tipos. El gross o bruto, el rendimiento bruto, para una tarifa fija. Dice usted le voy a cobrar $1,000 mensuales, gross, es bruto. Lo único que va a pagar es una cantidad fija, bruto. No es que le falte intensidad, ¿verdad? Que es un fijo. Cuando le hablan de esto, que no es un pago. Como no es un, pues puede ser, en ese caso, neto o se llama triple net. La frecuente es neto. Entonces, alguien que quiere una propiedad lo cobra porque él quiere una parte a pagar los property tax. Entonces, bueno, los property son $12,000 al año. Entonces, lo divide el número de pies cuadrados y entonces, de acuerdo a los pies cuadrados, le cobra el cuadrado para que le sirva para property taxes. Luego, acá, el seguro de la propiedad. El seguro de la propiedad, si son $8,000 hace lo mismo, lo divide entre los pies para determinar cuánto tiene que del seguro. Usualmente el net, las partes del seguro, la otra parte que es lo que le queda en el bolsillo. Si ya con eso, si pagó los property taxes, pagó lo otro que le queda neto, libre para hacer. Es decir, la renta son el pie cuadrado más $, por pie cuadrado por taxes, $, por pie cuadrado seguro. O sea, al final la persona va a pagar es $3 multiplicado por todos los pies cuadrados. Si los pies cuadrados, 10,000 pies cuadrados son 13 por 10, 13 por 10 son $130. Lo divide 12 meses y la renta mensual. Pero no se paga por separado. Hace un solo cheque, pero la renta está estipulada que es doble net, y esto es muy frecuente en rentas comerciales, el doble net o el triple net. Mientras que con una casa le cobran un arrendamiento bruto, una casa fija, ¿verdad? Bruto. Luego tenemos el arrendamiento a porcentaje. En base a porcentaje es que además nos cobran el gross o el net, porque tiene una renta base, nos cobran un de acuerdo a las ventas. Esto es frecuente en propiedades premium, que es una propiedad exclusiva que tiene valor, pues el dueño no implementa renta y no sacar ventaja de lo que significa jugar premium. Eso también, por ejemplo, en centros comerciales donde hay tiendas Tom, Versace, entonces incluso ponen computadores, o hay dos más, una que ponen computadoras que el landlord sabe lo que se está vendiendo, y entonces le dicen, esa renta te cobro de $80 al año, es hasta que vende $1,000,000, pero venden más de $1,000,000, el 3%, 5%. Se dan también terrenos para restaurantes, renta terreno para restaurantes, te dicen te rento terreno por $100,000 al año, pero hasta cierto nivel de venta, cuando vendas más de 12 millones, entonces me pagan un 5%. Entonces, son millones, vale el 5% de ese millón. La renta base 80 o los $100,000. Entonces puede haber
que se utiliza grandes minoristas. Y el acto de suelo es cuando damos una tierra. Las grandes construcciones prefieren rentar tierra por 25 años, contratan a alguien que le construye un edificio y se lo renta también por 25. Eso es lo que hace, por ejemplo, Dunkin' Donuts. Ellos no compran, buscan a alguien que les renta por 25 años, contratan a una que le construya edificio por 25, porque les conviene más pagar renta por efectos de impuestos que tener la propiedad. La razón fiscal, nada más. Compañías que se real estate, ¿verdad? Como McDonald's. El negocio de hamburguesas es el negocio de los bienes raíces. A base de porcentaje, aquí hay un ejemplo que salir en el examen. Listo. Si la renta mínima mensual es de $1,000, ¿cuánto es la renta? 1,000 por 12,000. Pero además le va a pagar el 3% de las ventas brutas que excedan de 125 años. Si este vendió 450,000, ¿cuánto tendrá renta en total? De los $1,000 incluida hasta 125,000, pero a partir de ahí pagar el 3%. Lo que se excedió fueron 125,700, que es la renta de los 450,700, menos los 125,000. El 3% de esa cantidad es 1,771. Sumado a la renta de $12,000, que es la renta anual de 15,771. 12,000 más 3,771. 15,771. Correcto. Es fácil, es simplemente pues, sacar un porcentaje y sumar. Un porcentaje, el 3% de lo que está adicional, y una suma, sumar la base más el porcentaje que se dio adicionalmente. El variable es variable. El invariable es cuando nos cobra por índice. O sea, la renta empieza, por ejemplo, en $2 si el índice está en 0.5. Si el índice siguiente sube a 0.8, ¿cuánto va a ser la renta? Entonces, lo que tenemos que ver es cuánto fue el incremento de 1.5. El incremento de 0.8 a 1.5 fue del 20%. ¿Verdad? Eso subió 20% porque es 0.3. El 20% de 1.5 es 0.3 más 1.8. Entonces, una manera de hacerlo fácil es con una regla de 3. ¿Ya yo les enseñé 3? No la regla de 3. Pero ¿se acuerdan de 3 de bachillerato? La regla es una regla, se utiliza en nuestros países, no se utilizan los estados. Pero 3 dice que hay 3 desconocidas, 1, 2 y 3, y una parte de vida. Y para hallar esa parte desconocida, simplificar lo que se encuentra es por el 2. Entonces lo que está multiplica por el producto se divide en 1. O sea, este resultante se divide. Entonces vamos a ver esto con una regla. Aquí tenemos que con un índice de 1.5, perdón, estos no son dólares, es un índice. Si el índice es de 1.5, la renta es de 12. Aquí lo que uno tiene que cuidar es de agrupar del mismo lado y espera con exacto. Entonces, 1.5 sube a 1.8. Entonces, ¿cuánto será el dólares acá? Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos 1.8 por 12, dividimos entre 1.5 y eso es 14.4. Usando la regla de 3. Usando la regla de 3, que es 1, 3, 1.8 por 12, 5, ese es el resultado. ¿Está claro? Fácil. Bueno, un repaso de la regla de 3 del bachillerato, ¿no? Ya casi terminamos por el receso. Un receso sacamos el 1 a 10. Otros términos conocidos son la asignación alquiler. La asignación es cuando yo hago asigno la propiedad, toda la propiedad a un inquilino, por el plazo restante que me quede. Cuando yo vendo un negocio, lo que hago es asignar el lease. Por negocios, pues de un lease que tiene en medio. Si un restaurante que tiene 5 años de lease, él no va
romper ese contrato y hacer nuevo, sino que es que el nuevo comprador reciba una asignación y siga pagando, pero el anterior es obligado, entonces se hace asignación del lease. Ahora, el sublease o subalquiler, hay dos maneras de alquilarlo. Una es rentando opción de la propiedad arrendada. Si yo rento 10,000 cuadros, puedo rentar un pedazo para un negocio. Ustedes lo ven en los supermercados, ¿verdad? Hay una tiendita cerrada, hay una de seguros, ¿verdad? Hay una para la pared. Entonces, esos son también un sublease puede ser asignatorio por un plazo inferior. Los CBS, por ejemplo, los rentan 25 años. Pero si les va mal, cierran el negocio, la farmacia, pero ellos tienen que seguir pagando ese lease. Entonces, ser un lease y encuentran a alguien que monta un negocio, pero por un tiempo inferior. Lo tienen por 25, o se lo rentan por 5. Entonces, pero eso es otra manera de hacer un subalquiler por un tiempo menos de lo que le queda a lo largo de... Los liens o gravan derecho a tener una fecha por alguna procedida por el deudor. En una que determina el deudor tiene que pagar, ponen un gravamen, el embargante es autorizado a ver todas las propiedades del embargado para cobrarse. Esos gravámenes se registran en los registros públicos de un constructivo. Hay dos tipos de gravámenes, generales y específicos. Los gravámenes generales son los que afectan las propiedades. O sea que cuando nos ponen un gravamen pueden ir a cobrarse de todas las que hagamos. Y un específico es para una sola propiedad, específicamente para una. Entonces un gravamen por ser en una corte es un gravamen de 7 años y contra todas las propiedades que uno tenga. Un del IRS, el IRS cuando la pone en todas las propiedades del deudor. Hasta que no pague puede vender ninguna. Y si es de una que se murió, los gravámenes sucesorales, hasta que no paguen los Fair State Tax Lien, no se van a repartir los bienes juntos. Primero cobra el IRS, los herederos. El difunto no cobra nada. El difunto le toca pagar donde llegue. Ajá. Y los gravámenes específicos son los que afectan a una propiedad en particular. Los property tax, que son los impuestos de propiedad, pues afectan solamente a la propiedad que pagan los taxes. La acción, los gravámenes de evaluación especial, special assessment, aquello que se pone hay una mejora. Por ejemplo, una casa se pone alumbrado público, o la calle la pavimentan, o la conectan. Entonces, cualquier mejora, pero no va a ser en función del valor de la casa, sino el valor de la que se hizo. Si pintaron la calle, pueden cobrar la mejora de pintar la calle. Y los gravámenes hipotecarios, pues el gravamen que uno nota que el banco le para garantizar el pago. El gravamen del vendedor liens es cuando el que pone el gravamen es el que me vende la casa. O sea, el dueño me vende y él mismo pone hipoteca, título, pero pone una hipoteca para proteger. Ese se llama gravamen del vendedor. Y lo que la construcción, que puede poner una cosita o los mechanic liens o gravámenes de la construcción. Y los gravámenes voluntarios. Los voluntarios son los que yo firmo voluntariamente, los involuntarios que me los ponen si yo quiera. Entonces, el gravamen hipotecario es un gravamen voluntario. Yo lo firmo para que me préstamo. Y el vendedor también, obviamente, le firmo al vendedor porque está entregando el título, entonces le doy un hipoteca sobre su propia casa. Y los involuntarios son los que vienen a la corte judicial o a través de la IRS, por los impuestos, o a través de una conquista porque no le haya dado una reparación de la casa. Esos son graves involuntarios. ¿Quién cobra primero? Si una casa se va a foreclosure y el banco le debe, dos bancos le debe a la IRS, le debe los property taxes, ¿para primero? No, property taxes. Lo primero en pagar son impuestos a la propiedad. Se llaman superiores, pero el perito en cobrar son los property. En segundo lugar, los impuestos de evaluaciones especiales. Si pagaron la calle, lo que sea, ese es el cobrar. Tercero, impuestos sucesores, los del difunto. Todos más son liens o bienes inferiores y entre los del IRS, más antiguo a la más nueva. O sea, el que tenga la vieja cobra primero. Entonces, chance que las deudas más recientes no para acá.
la casa se pone a remate. Primerito es este, el de los property taxes.